Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.mochocatia.es. En este caso vamos a hablar de un problema que se puso, el problema 108, en el que se daba una descripción de un lugar geométrico y se pedía saber qué es y poder dibujarlo. Este es el problema en cuestión, lugar geométrico, y aquí está la definición de ese problema. Este problema también lo expuse en el foro al que pertenezco, que es el foro de RINCAD. El problema que nos plantea es que debemos adivinar por las explicaciones que se dan aquí de qué se trata y después cómo se obtiene. Se hablará de lugares geométricos que todo el mundo debe saber lo que es. Si no, en mi página, en mi web, hay una página dedicada a eso en superficies cónicas como lugar geométrico. Buscarla y la encontraréis. Nos dice lo siguiente: es una curva definida por una serie de puntos. Si medimos la distancia, es una curva primero, si medimos la distancia de un punto, por ejemplo el punto A, respecto al resto de los puntos de ese lugar geométrico, encontraremos que solo hay uno que dice que tenga la máxima distancia del A. Y esa máxima distancia es 80 milímetros. Y esto se cumple para todos los restos de los puntos. ¿Qué lugar geométrico es? Pues mire usted, si fuera una esfera, por ejemplo, sería que un punto más lejano a la esfera es el punto opuesto al centro de la esfera. Pero sería una superficie. Para que eso se cumpla, sería una circunferencia, de tal forma de que solo hay un punto más lejano de un punto cualquiera de la circunferencia que está a la máxima distancia, y esa máxima distancia es 80. Luego ya sabemos que es un círculo y que su diámetro es 80 milímetros. Hasta aquí las condiciones intrínsecas de ese lugar geométrico, pero falta colocarlo en el espacio, y la otra condición es: todos los puntos de ese lugar geométrico distan de un punto exterior una distancia de 160 milímetros. ¿Qué se nos ocurre que es? Pues mire usted, ya sabemos que es un círculo, y ya sabemos que esos puntos, todos los puntos del círculo, distan de un punto interior, que es el diámetro, o sea, el centro del círculo, una distancia de 40, que es la mitad de 80, y distan 160 de otro punto exterior. Para eso necesitaría que ese punto exterior sea el vértice de un cono cuyo base es ese círculo. También podría decirse que, mire usted, ese cono está cortado por una esfera de radio 160. También es cierto, también se cumpliría. Luego esas dos condiciones se cumplen. Después nos dicen que para dibujarlo hay un punto O con unas coordenadas determinadas, y nos dice que existe una recta que va desde ese punto O a un punto del lugar geométrico, es decir, de la circunferencia, que tiene una determinada ángulo, y otra recta que tiene otros determinados ángulos, partiendo del punto O y llegando a otro punto de esa circunferencia, para que de esta forma podamos colocarla. De las posibles opciones usaremos las que se encuentran en el primer cuadrante. Parto de un modelo vacío donde ya he dibujado la geometría que es el dato, que es el punto de coordenadas que me dan, que es este punto de aquí que está en Geométrica Set Dato. Voy a crear parámetros. La forma de crear parámetros que tiene, se usa mucho, es la de meter fórmula aquí, crear un parámetro. Este tiene algún inconveniente y por lo tanto yo siempre prefiero venirme aquí e irme al Knowledge Advisor. En el Knowledge Advisor tiene la desventaja de que no crea parámetros por defecto, pero tiene la ventaja de que le podemos dar parámetros y le podemos dar valores a esos parámetros, límites, con lo cual limitamos el ángulo, por ejemplo, o limitamos los valores. Para ello lo que vamos a hacer antes es, vamos a meterlo todos los datos aquí en cálculo y los parámetros también, y vamos, estando este seleccionado, damos a crear un conjunto de parámetros y lo mete aquí. Vamos a darle, estando este seleccionado, vamos a darle crear un conjunto de relaciones y las mete aquí, ¿vale? Entonces en este parámetro ahora nos vamos a crear un parámetro determinado y nos dice, se lo va a crear usted aquí en este
en esto que dice ini, cálculo y tal, va a crear usted parámetros de tipo ángulo, valor mínimo de 0 grados, un valor mínimo de 0 grados y un valor superior máximo de 90. Con eso hace que la única posibilidad que tenga es que esté en el primer cuadrante. Y aquí el nombre le ponemos el que queramos, por ejemplo, ángulo X, y nos aseguramos aquí, al darle aquí, de que tiene el mismo valor. Esto se lo podemos quitar, y con lo cual nos queda algo más bonito. Y aquí ponemos el comentario que sea. Estando en este módulo ya he creado el resto de los parámetros. Ángulo X, que es el ángulo con respecto al que manda. Dice el Y es como mínimo complementario. Este es el Y, este es el coseno. Coseno de X, pues la fórmula está coseno del ángulo X. Las matemáticas, coseno de un valor real, y le digo el ángulo X. Selecciono aquí en el árbol y aparece ya la fórmula. He incluido aquí coseno del ángulo X, coseno del ángulo Y y coseno del ángulo Z, que este es resultado. Los demás son datos y este resultado. El coseno es resultado. El de Z. ¿Cuál es el resultado? Pues para facilitar el cálculo he puesto aquí un parámetro que es suma C, que es suma de los cuadrados de los cosenos. Suma del cuadrado de X, suma del cuadrado de Y, y para después hacer la operación de obtener el coseno de Z. El coseno de Z, que es igual a la raíz cuadrada de 1 menos la suma de los cuadrados. Y esta es la raíz cuadrada, el valor del coseno de Z. ¿Dónde se han puesto esas fórmulas? Esas relaciones, si se ponen aquí, yo las he cambiado aquí dentro de este conjunto de relaciones para que si me llevo un día el cálculo, me lo voy a llevar todo, ¿vale? Y aquí están los valores correspondientes a estos valores de ángulo, que son los que dice el ejercicio para un punto. Coseno de X, 40, o sea, X 48, con respecto de Y 80, y con respecto de Z lo que salga. Si estamos en el Knowledge Advisor, para pasar al Generative Shape Design, simplemente hundar en cualquier elemento que sea alámbrico, por ejemplo, en el body, en Open Body Resultado. Vamos a crear el primer punto. El problema dice que es un punto que dista de este 160 milímetros y que forma un ángulo de 48 grados con respecto de X y 80 respecto de Y. Podríamos trazar una recta con esa dirección y después en esa recta poner un punto, desde aquí en la dirección de esa recta poner un punto. Pero vamos a hacerlo más fácil, que es, vamos a tirar de inventiva y vamos a hacer un translate. ¿Un translate de quién? Pues mire usted, el objeto que vamos a trasladar es, aparece aquí este panel y dice aquí, el objeto que vamos a trasladar es el punto. Y la dirección, pues mire usted, en la dirección voy a editar los componentes y le digo, los componentes que aparecen aquí son, me pongo aquí y digo, coseno de X, vamos a quitar este de aquí, coseno de X, por un lado, guarden usted la relación, aquí, editar fórmula, coseno de Y, por otro lado, guarden usted la relación, y en este lado, coseno de Z. Por eso nos hace falta los cosenos. Los ángulos, el ángulo de Z no nos hace falta, pero el coseno sí, coseno de Z, y guarde usted la relación. Y ya tenemos la dirección con esos componentes. La distancia, pues mire usted, la distancia, editamos fórmula y decimos, seleccionamos por ejemplo los parámetros y aparece aquí la distancia. Pues a esa distancia, ok, y ya hemos creado el primer punto. Decimos ok y hemos creado el primer punto. Aquí tenemos pues el primer punto que ha creado por la traslación del origen a una distancia y a un ángulo determinado. ¿Dónde ha puesto la fórmula? En las relaciones. En las relaciones ha puesto la fórmula respecto de ese punto que tenemos aquí, ¿vale? Claro, nosotros si ahora queremos otro ángulo distinto, estas relaciones se cambiarían y este punto se cambiaría. ¿Forma de que eso no pase? Pues mire usted, selecciono todas estas y le digo, usted a partir de ahora estáis desactivados, ¿vale? Pero que esté desactivado no quiere decir que el punto y la traslación se haya modificado, no. Los valores han sido copiados y están ahí
no he cambiado los parámetros. Ahora es cuando cambio los parámetros. Ahora, como tengo desactivadas las fórmulas que guían los valores de esto, puedo hacer un cambio de ángulo. Vamos a hacer cambio de ángulo. Si antes eran 65 y 64, 55 y 64, ahora son 48 y 80. Esos son los valores del otro punto. Con esos valores volvemos a repetir el translate. Ya hemos cambiado, ponemos la fórmula de distancia y ya tenemos el segundo punto creado. Este era el primer punto que nos piden, aunque sea el segundo. Este es el primer punto que nos piden y este es el segundo punto que nos piden. Esos son los dos. Ya sabemos por 2 puntos del círculo. Sabemos que el radio del círculo es la mitad del diámetro del círculo. Serían un radio de 40. Vamos a calcular dónde estaría el centro. El posible centro estaría en una esfera que está de diámetro de radio 40, de diámetro 80, y aquí otra esfera, y en esa intersección de esas dos esferas estaría el centro del círculo, ¿vale? Vamos a calcularlo para hacer un eje que pase por ese punto. Estas serían las dos esferas que tenemos. Una esfera de diámetro de radio 40 y esta sería la intersección, y estas serían las dos esferas. ¿Qué intersección produce estas dos esferas? Vamos a procurar hacerla de tal forma de que más que dé una curva de intersección. Decimos intersección entre una y otra y obtenemos solamente una curva. Si nosotros ahora dibujamos una recta tangente a esa curva y decimos tangente a la curva es esta, y decimos aquí bitangente, aquí tenemos ya el eje del cono. Y este de aquí, el eje del cono, va a determinar dónde está la circunferencia. Ya solo nos queda hacer la circunferencia. Podríamos usar el comando circle y andar buscando a ver cuál es la que nos viene bien y decir, vamos a ver, podemos usar la, por ejemplo, center y punto y el radio, ¿no? Y decir, pues la línea de centro es esta, el punto podría ser este y el radio, podríamos poner el radio. Eso podría ser una opción. Otra opción es, pues mire usted, que sea, por ejemplo, pues mire usted, un revolute me viene bien. Vamos a decir un revolute, ¿cuál es el perfil? Un punto. ¿Un punto puede ser perfil? Evidentemente. Ángulo, pues ponemos completo y decimos 360 grados y 0. Y ya tenemos aquí nuestro círculo. Señores, un círculo a una distancia determinada de 160 milímetros. Si lo comprobamos, medimos, hemos creado un punto cualquiera en el círculo y decimos que mida la distancia y aquí lo mide de forma exacta 160 milímetros. Cualquier punto de aquí, este por ejemplo. Bueno, pues esta es la solución y habéis visto que simplemente he hecho dos traslaciones, dos trocitos de esfera, una intersección, una línea y un revolute. Y este elemento es solamente de comprobación. ¿Qué he utilizado? Los parámetros y los cálculos que están aquí, que ya los puedo guardar y utilizar en otro sitio, y desactivado la fórmula para no tener que repetir otros parámetros, otras cosas, sino simplemente desactivar la fórmula. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya sido curioso o interesante para vosotros. Hasta la próxima.